Vamos a estudiar los conceptos básicos de estadística. Vamos a tratar de comprender los conceptos básicos de la estadística. La estadística, población, muestra, individuo, muestreo, valor, dato, variable estadística y sus tipos. ¿Qué es la estadística? Imagínate que tienes sobre tu mesa unos trozos de cartulina con formas de triángulos. Podemos querer saber cuántos triángulos rectángulos hay en ese conjunto, o la cantidad de triángulos isósceles. Si el número de trozos de cartulina es muy elevado, tan grande que no podemos contar uno a uno cuántos triángulos rectángulos hay en ese estudio, ese estudio es la estadística. Es decir, las técnicas para saber aproximadamente cuántos triángulos rectángulos hay en ese conjunto sin llegar a contarlos todos. La estadística es un conjunto de técnicas matemáticas que se utiliza para manejar un volumen elevado de datos y poder extraer conclusiones. La estadística estudia el comportamiento de conjuntos cuyos elementos tienen una o varias características comunes. La estadística es la rama de las matemáticas que se ocupa de recopilar datos, en censos, encuestas, etc., de organizarlos para una mejor comprensión del fenómeno que se desea estudiar y analizar. Concepto de población. Población ese conjunto de trozos de cartulina con forma de triángulos, que es nuestro objeto de estudio, se llama población. A veces se utilizan otros términos en vez de población, como colectivo, grupo, conjunto o universo. Pero nosotros lo vamos a llamar por el término más habitual, población. Vamos a suponer que queremos hacer un estudio sobre árboles, por ejemplo, ¿cuántos cerezos hay en España? Si tengo un solo árbol no puedo sacar ninguna conclusión, no hay estadística posible. Pero si tengo un conjunto muy grande de árboles, sí puedo estimar cuántos cerezos puede haber en España. En ese estudio sobre la cantidad relativa de cerezos en España, la población es el conjunto de árboles de España. Otro ejemplo. Queremos hacer un estudio sobre el grosor de las naranjas españolas. La población es el conjunto de naranjas españolas. De modo que población es ese conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar una característica. ¿Cuántos de esos árboles son cerezos? ¿Cuál es el grosor medio de las naranjas? ¿Cuántos triángulos son rectángulos? Individuo es cada uno de los elementos de la población. Por ejemplo, en la estadística de naranjas el individuo es cada naranja. En la estadística de los árboles el individuo es cada árbol. En la estadística de los triángulos el individuo es cada trozo de cartulina con forma de triángulo. Muestra. La muestra es un subconjunto del conjunto población. Aquí radica el concepto de estadística. No podemos estudiar todo el conjunto de la población porque es muy grande, así que cogemos un subconjunto y lo estudiamos. No podemos medir el grosor de todas las naranjas españolas, y por esto, escogemos una muestra de naranjas, un conjunto de naranjas. La muestra no es un subconjunto cualquiera de esa población. La muestra ha de ser representativa. Esto significa que he de escoger individuos que representen con fiabilidad a la población. Si hago una estadística sobre el voto de los españoles y voy a preguntar a la sede del partido PFW, no es una muestra representativa, porque todos me dirán que van a votar al partido PFW. Si en el estudio de cuántos cerezos hay en España escojo como muestra los árboles de un pinar, no es válido, porque no hay cerezos, todos son pinos. Si escojo un bosque, entre comillas, de cerezos, tampoco es representativo. Las técnicas para escoger a los individuos de una muestra representativa pertenecen a la estadística. Su estudio tiene gran dificultad, pero lo único que nos interesa es saber que en una muestra representativa todos los individuos tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. No solo los que están en la sede del partido PFW, sino también los posibles votantes del partido PGR o del PTH, etc. Concepto de variable estadística. En el estudio sobre el grosor de las naranjas, hemos escogido nuestra muestra de naranjas. ¿Qué grosor tienen las naranjas? Esa pregunta es la variable estadística. ¿Cuál es la variable estadística en el estudio de cuántos cerezos hay en España? La variable estadística es cuántos cerezos hay en España. La variable estadística es la característica que estamos estudiando. Lo podemos plantear en forma de pregunta o no. Vamos por la calle y nos encontramos a un encuestador que nos pregunta ¿cuántos libros leemos al año? Esa es la variable estadística.
Se puede expresar como pregunta o sin pregunta. La variable estadística es, en forma de pregunta, cuántos libros se leen al año, o bien sin pregunta, el número de libros que se leen al año. Concepto de valor. Es cada uno de los posibles valores de la variable estadística. Es decir, es cada posible respuesta a la pregunta de la estadística. En el caso del encuestador del libro, los valores serían 0 en el caso de que no se lea ningún libro al año, 1 si leo al menos un libro al año, 2 si leo 2 libros, 3, 4, 5, etc. En el estudio de los cerezos tenemos una muestra de árboles y el encuestador tiene que comprobar, individuo a individuo de la muestra, es decir, árbol a árbol, cuántos son cerezos. Los posibles valores son 2, 0, o sea, o es cerezo o no lo es. El valor primero lo podemos representar por verdadero y el segundo por falso. En el estudio del grosor de las naranjas, los valores son las posibles medidas en alguna unidad, por ejemplo, 7 milímetros, 8 milímetros. Concepto de dato. Son las son las respuestas reales, no las posibles, las respuestas reales que se dan al encuestador. Los valores son las posibles respuestas, pero los datos son las respuestas reales obtenidas. Por ejemplo, en el caso de los cerezos, los valores son cerezo, no cerezo, solo hay dos valores posibles. Los datos son cerezo, primer árbol, segundo árbol es un cerezo, tercer árbol es un no cerezo, el siguiente árbol es un cerezo, el siguiente es un no cerezo, etc. Según voy apuntando si es cada árbol cerezo o no. En el caso del grosor de las naranjas, los valores son 1 milímetro, 2 milímetros, etc. Los datos son 7, 6, 8, 7, 7, 6, 3, 9, etc. ¿Cuántos datos hay? Tantos como individuos hay en la muestra. ¿Cuántos valores hay? Eso depende de la variable estadística. Es el número de respuestas posible. Concepto de muestreo. ¿Cuántos datos hay? Tantos como individuos hay en la muestra. Eso es el muestreo. El muestreo es el conjunto de datos obtenidos en nuestra encuesta. Según voy apuntando si es cada árbol cerezo o no, los datos son cerezo, cerezo, no cerezo, cerezo, no cerezo, etc. Este conjunto de datos es el muestreo. El muestreo de una encuesta sobre la intención de voto serían los datos apuntados en el cuaderno del encuestador, es decir, cada una de las respuestas. PFH, PKJ no contesta, PFH, PRM, PFH, etc.